Que tengas un excelente día. Qué gusto me da poder contactarte a través de esta tecnología que nos permite trascender los límites del espacio y del tiempo. En otro video anteriormente planteaba una pregunta que es crucial. ¿Qué es el mal? ¿Por qué existe? ¿Por qué lo permite Dios si es que es bueno? Hoy, con ayuda del Espíritu Santo, a quien invoco sobre mí y sobre ti, procuraré ayudarte a encontrar respuestas importantes que te puedan ayudar en tu vida personal. ¿Qué es el mal? Podríamos definirlo en una sola palabra. Es la falta de amor con todas sus consecuencias. Es la falta de amor por parte de aquellos seres invisibles primero y luego visibles, que mientras más inteligentes y más poderosos sean, mayor mal hacen. El mal es el desamor con todas sus consecuencias dramáticas, destructivas en la vida de las personas, de los seres, de la naturaleza, de la sociedad. Pero ese mal no puede provenir de Dios, que es amor. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Proviene de criaturas de Dios, invisibles y visibles, que se han opuesto desde el principio, que se oponen y se opondrán a Él por una decisión personal y libre, irrevocable. Esto no lo digo yo, viene en este precioso documento que es el Catecismo de la Iglesia Católica, un documento tan útil, tan luminoso, pero tan ignorado y tan poco aprovechado. Aquí, en el número en el número 74 del Catecismo de la Iglesia Católica, habla de la caída de los ángeles y dice lo siguiente: con la expresión de la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante libre e irrevocable decisión, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. También el apóstol San Pablo, habiéndolo vivido por propia experiencia, dice a este respecto, lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 a 12. Fíjate qué hermoso, qué maravillosamente describe esta lucha. Dice: por lo demás, hermanos, háganse robustos, háganse fuertes en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por lo tanto, tenemos una primera pauta luminosa. En la historia de la humanidad, desde un principio hasta el fin de los tiempos, notaremos esta fuerza, esta oposición entre aquellos seres invisibles y visibles que se oponen radicalmente a Dios y a sus designios de amor, y entre aquellos que, comprendiendo el amor de Dios y queriendo corresponder a Él, seres invisibles y visibles, se esfuerzan por llevar adelante sus designios de amor. Por lo tanto, el mal no proviene de Dios, proviene de esas criaturas rebeldes contra Dios.
Pero entonces, ¿por qué permite Dios el mal? Podría muy bien oponerse y eliminarlo, pero no, porque Dios lo permite porque Él es el mismo, el primero, en respetar la libertad de aquellos seres a los que creó libres. Él no puede desdecirse a sí mismo. Si los ha creado libres, es el primero que debe respetar su libertad. Como dice también la Sagrada Escritura en el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente, capítulo 30, versículos 15, primero, que dice lo siguiente, dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Y en el versículo 19 más adelante dice, que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge. Dios ha creado libres, a seres invisibles y visibles también como tú y como yo, y es el primero en respetar nuestra libertad. Por eso Él no puede suprimir el mal como tal, porque son las acciones y consecuencias de seres a los que ha creado libres. Pero entonces Dios, que es bueno, que es amor, pero al mismo tiempo es todopoderoso y sapientísimo, aprovecha ese mal para obtener bienes superiores, según su amor, que es omnipotente y sapientísimo. Esto no lo digo yo, recurro otra vez al Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente, en el número 58. ¿Por qué Dios permite el mal? Dice, la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención, nuestra propia glorificación. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es comprender que si por una parte existe el mal, por otra parte no es superior al amor de Dios. Y Dios saca de los mayores males bienes todavía superiores. ¿Quieres ver algunos signos que te recordarán para toda la vida esta verdad que te acabo de exponer? Contempla a Jesús crucificado. Para el mundo y para los criterios del mundo dominado por Satanás y por los espíritus malignos, eso es un fracaso. Ese colgado en una cruz fue un fracasado. Ese no venció. Pero en la sabiduría de Dios, como le explica muy bien el apóstol San Pablo, dice en una de sus cartas que esta sabiduría de Dios escapó a la sabiduría de esos espíritus infernales. No comprendieron que en ese Jesús crucificado se cifraba la victoria de Dios, eran sus designios. Era necesario que Él padeciese en la cruz como Cordero Inmaculado para quitar el pecado del mundo y hacer libres a los que eran esclavos de Satanás. Porque si lo hubiera Satanás y sus secuaces comprendido, no hubiera permitido que Jesús fuera crucificado. Entonces Él, crucificado, es un signo de la victoria de los designios de Dios sobre los designios del mal. Contempla también otro signo a María Inmaculada. Ella fue libre de toda mancha de pecado, anticipando los méritos de Jesucristo Salvador, y su imagen aplastando la cabeza de la serpiente. La serpiente, símbolo del mal de Satanás y de sus secuaces, no podrá prevalecer sobre el bien ni sobre el amor de Dios. ¿Quieres algunos ejemplos históricos ya casi para terminar? Ve la persecución de Nerón. Acababa de nacer la iglesia y Satanás, furioso, con todos sus secuaces, la legión de espíritus malignos y con todos los
seres humanos seducidos por él, quiso ahogar en sangre el nacimiento de la iglesia, los primeros discípulos de Jesucristo, y pretendió, matándolos de esa manera tan ignominiosa, crucificándolos, incendiándolos, entregando a los discípulos de Jesucristo a las fieras salvajes para que los destrozaran, quiso de esa manera ahogar a la iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Lo logró? De ninguna manera. La sangre de los primeros mártires fueron semilla de nuevos cristianos. ¿Quieres otro ejemplo? La guerra cristera en México. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo, clérigos religiosos y laicos, derramaron su sangre por proclamar a Jesucristo Rey? La iglesia floreció y prosperó, se rejuveneció después de esa persecución. ¿Quieres otro ejemplo de mal, de perversidad, de extremos inimaginables a los que puede llegar el mal, instigado por Satanás, los espíritus malignos y todos los que se dejan seducir por él? La Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta dónde puede llegar la ferocidad humana, la maldad del hombre? Y sin embargo, en el seno de esa misma Segunda Guerra Mundial hubo grandes santos, como San Maximiliano María Kolbe, sacerdote franciscano, que dio su vida por un padre de familia al que iban a condenar a muerte porque uno de los presos se había fugado. El bien y Dios, sus designios, prevalecerán siempre sobre el mal. Por eso el mal no tiene la última palabra. Y con esto te exhorto a lo siguiente: el mal no tiene la última palabra, ni en tu vida, ni en la historia de la humanidad. Por eso, sigamos caminando firmes en la fe, alegres en la esperanza, eficaces en la caridad. La victoria es nuestra, está asegurada en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Que el Espíritu Santo te ilumine y dé testimonio en tu interior de que esto que acabo de decir es la verdad. Te deseo paz y bien a ti y a tu familia.